Julián Quiñones MVP y los gestos de Canelo Álvarez. México abrió su camino mundialista por la tarde con una victoria 2-0 sobre Sudáfrica, pero la escena dejó algo más que un resultado. En el Estadio Ciudad de México, el Tri ganó, Julián Quiñones se llevó el trofeo MVP y Saúl Canelo Álvarez apareció como invitado de lujo en una tarde cargada de emoción. Canelo no estuvo ahí como una figura decorativa. El excampeón indiscutido del peso supermediano vivió el debut mexicano desde uno de los palcos del Coloso de Santa Úrsula, con camiseta de la selección mexicana y una calma que contrastaba con el rugido del estadio. Cuando cayó el primer gol, las cámaras lo encontraron sonriendo, disfrutando el golpe inicial del equipo de Javier Aguirre. La tarde empezó con México decidido a no pedir permiso. Desde el silbatazo inicial, el conjunto azteca salió con una energía distinta, empujado por su gente, por el escenario y por la presión natural de iniciar una Copa del Mundo en casa. Sudáfrica intentó resistir, pero apenas pasaron 8 minutos para que Julián Quiñones reventara la historia del partido. El gol nació de una presión alta y de una lectura feroz. Quiñones detectó el error de la defensa africana, robó la pelota cerca del área grande y no se llenó de dudas. Sacó un remate seco, directo, fulminante, de esos que no necesitan adorno para romper un partido. La pelota terminó en la red y México estalló por primera vez. Ese primer golpe explicó por qué Julián Quiñones terminó elegido por FIFA como el MVP del encuentro. No fue únicamente el autor del gol que abrió el marcador. Fue una amenaza constante, un delantero potente, intenso, capaz de ir al choque, atacar espacios y sostener el esfuerzo defensivo que necesitaba el plan de Javier Aguirre durante los 90 minutos. Aquel tanto del minuto 8 tuvo valor doble. Por un lado, liberó a México de la ansiedad de un debut mundialista. Por otro, dejó a Sudáfrica contra las cuerdas desde muy temprano, obligado a replantear una tarde que se le había puesto cuesta arriba demasiado pronto. Quiñones convirtió el primer error africano en una herida enorme. Mientras el estadio todavía digería la explosión, la transmisión mostró una imagen que se volvió parte del relato. Canelo Álvarez, sentado en el palco, sonreía con tranquilidad. No era un grito desbordado ni un festejo exagerado. Era el gesto de un mexicano disfrutando una tarde especial, viendo cómo el Tri empezaba la Copa del Mundo con autoridad. El detalle no pasó desapercibido porque Canelo simbolizaba otra forma de grandeza mexicana dentro de un escenario futbolero. El boxeador, acostumbrado a las noches grandes sobre el ring, esta vez miraba desde arriba como otro compatriota se ganaba el aplauso abajo. Quiñones pegaba con la pelota y Canelo sonreía como testigo privilegiado de esa primera sacudida. México no se conformó con el 1-0. El equipo sostuvo el dominio, manejó la energía de la tarde y encontró en Quiñones una pieza incómoda para Sudáfrica. Su fuerza física, su velocidad en el 1 contra 1 y su sacrificio sin pelota mantuvieron viva la sensación de peligro. Cada avance suyo recordaba que el partido podía romperse otra vez. La actuación de Quiñones no se limitó al gol. Fue una pesadilla por las bandas, un futbolista capaz de estirar al rival y al mismo tiempo presionar como si cada pelota perdida fuera una oportunidad. Esa mezcla de potencia y disciplina le dio a México el control emocional del encuentro. Sudáfrica perseguía, México mandaba y el estadio empujaba. En ese contexto apareció el segundo momento que terminó de encender la tarde. Raúl Jiménez, uno de los grandes goleadores de la selección mexicana, encontró por fin su primer gol en una Copa del Mundo. Lo hizo jugando como titular por primera vez en una cita mundialista y en casa, delante de una afición que esperaba el golpe definitivo. El tanto de Raúl Jiménez no fue un gol cualquiera. Después de marcar, levantó los brazos, miró al cielo y no pudo contener las lágrimas. La escena golpeó fuerte porque detrás había una dedicatoria profunda. Meses antes, en marzo, mientras estaba en Inglaterra, había recibido la triste noticia del fallecimiento de su padre. Esa tarde, el recuerdo volvió con fuerza. El festejo tuvo una carga emocional enorme. Raúl ya había podido dedicarle un gol con el Fulham poco después de la pérdida, pero esto era distinto. Era un mundial, era México, era su gente y era el gol que prácticamente sellaba el triunfo sobre Sudáfrica. Por eso las lágrimas no parecían debilidad, sino una descarga imposible de contener. Con el 2-0, el Estadio Ciudad de México volvió a sacudirse. La afición entendió que el debut estaba encaminado y que el equipo de Javier Aguirre tenía la victoria en las manos. La cámara volvió a buscar a Canelo Álvarez, y otra vez apareció la sonrisa. Esta vez más feliz, más abierta, como celebrando que el Tri ya había dado el golpe completo. Canelo, con la camiseta mexicana puesta, disfrutaba desde el palco una tarde redonda.
No hacía falta que dijera nada. Sus gestos bastaban para contar el ambiente, primero la tranquilidad del 1-0, luego la felicidad del segundo golpe. México ganaba, el estadio vibraba y el boxeador era captado como parte de la celebración colectiva del país. El gol de Raúl Jiménez también movió la historia individual del delantero. Con esa anotación llegó a 47 goles con la camiseta de la selección mexicana. Además, superó a Jared Borgetti y quedó solo a 5 de Javier Chicharito Hernández, quien todavía conserva el lugar de máximo goleador histórico del Tri con 52 anotaciones. Ese dato le dio otra dimensión al partido. Raúl no solo marcó en una tarde mundialista, también escaló en una lista enorme para el fútbol mexicano. Lo hizo en medio de una emoción familiar, con lágrimas y con una dedicatoria al cielo. La tarde mezcló estadística, memoria personal y triunfo deportivo en una sola imagen difícil de olvidar. Pero el rostro principal siguió siendo Julián Quiñones. La FIFA lo eligió oficialmente como el jugador más valioso del encuentro y ese reconocimiento confirmó lo que ya había mostrado el campo. México necesitaba un hombre que abriera el partido, que rompiera la tensión y que convirtiera la presión del debut en una demostración de carácter. Ese hombre fue él. La entrega del premio tuvo un toque poderoso para el relato mexicano. Sobre el césped del Azteca, el encargado de darle el trofeo fue nada menos que Canelo Álvarez. El boxeador bajó a la cancha, se encontró con Quiñones y ambos se fundieron en un abrazo que resumió una tarde de orgullo nacional. Después llegó la foto que cerró la escena. Julián Quiñones, MVP del partido, posando con Canelo Álvarez tras haber liderado el triunfo mexicano ante Sudáfrica. Una imagen simple, pero cargada de significado. El futbolista que abrió el Mundial del Tri con un gol y el campeón de boxeo que había celebrado desde el palco quedaban unidos en una postal. Esa foto no fue un detalle menor. Fue la coronación visual de una tarde en la que México tuvo goles, emoción, lágrimas, sonrisas y una victoria de impacto. Quiñones hizo el primer daño, Raúl Jiménez selló el resultado y Canelo Álvarez apareció como testigo de lujo. Todo ocurrió en una tarde que el hincha mexicano guardará con orgullo. Javier Aguirre también salió fortalecido de esa presentación. Su equipo mantuvo el dominio durante los 90 minutos, sostuvo la presión y encontró respuestas en sus atacantes. Quiñones le dio desequilibrio, Raúl le dio gol y el Tri encontró una manera convincente de iniciar la Copa del Mundo. No fue una tarde de dudas, fue una tarde de afirmación. Sudáfrica quedó marcada por ese error temprano que cambió el partido. Los Bafana Bafana nunca pudieron sacudirse por completo del golpe de Quiñones. Intentaron sostenerse, pero México tuvo más intensidad, más claridad y más conexión con el ambiente. Cada avance mexicano empujaba al estadio y cada gesto desde el palco de Canelo alimentaba la sensación de fiesta. Lo más fuerte del debut fue que México no solo ganó por el marcador. Ganó por lo que transmitió. Ganó porque golpeó temprano, porque mantuvo el control y porque encontró símbolos en distintos lugares del estadio. En la cancha, Quiñones y Raúl Jiménez; en el palco, Canelo Álvarez; en las gradas, una afición que convirtió la tarde en un rugido. El primer gol quedó como el instante que liberó todo. Quiñones no necesitó demasiadas oportunidades para anunciarse. Presionó, robó, remató y cambió el pulso de la inauguración. Desde ese momento, México jugó con una ventaja emocional enorme. Sudáfrica tuvo que remar contra el marcador, contra el estadio y contra un rival que ya se sentía dueño de la tarde. El segundo gol cerró el círculo. Raúl Jiménez, con la mirada al cielo y las lágrimas en el rostro, convirtió una anotación mundialista en homenaje personal. El estadio volvió a explotar, pero la imagen del delantero llorando agregó una profundidad distinta. No era solo fútbol, era una historia familiar atravesando una tarde de Copa del Mundo. Y ahí, otra vez, apareció Canelo. La sonrisa del pugilista después del segundo gol reforzó el clima de celebración. El boxeador no necesitaba levantar los brazos ni exagerar. Su presencia ya era un mensaje. México estaba acompañado por una de sus figuras deportivas más reconocidas en una tarde donde el Tri empezó ganando y convenciendo. La FIFA eligió a Quiñones como el más valioso porque su partido tuvo peso real. Marcó, presionó, incomodó y fue clave para abrir una defensa que empezó a equivocarse bajo la presión mexicana. Su actuación no se explicó solamente por el gol, sino por la manera en que sostuvo la intensidad y obligó a Sudáfrica a jugar incómoda. El abrazo con Canelo convirtió el reconocimiento en una escena de película deportiva. De un lado, el delantero que acababa de vivir una tarde de ensueño con la camiseta nacional. Del otro, el boxeador mexicano que había disfrutado los goles desde el palco. Entre ambos, una imagen que mezcló fútbol, boxeo y orgullo nacional sin necesidad de palabras grandilocuentes.
México se fue del Estadio Azteca con el primer triunfo de su Mundial. 2-0 ante Sudáfrica, gol de Julián Quiñones, gol de Raúl Jiménez y una tarde donde cada gesto tuvo significado. El Tri de Javier Aguirre debutó con autoridad y dejó al país con una sensación poderosa. El inicio estuvo a la altura del escenario. Por eso la postal final pesa tanto. Quiñones, celebrando junto a Canelo Álvarez después de una victoria que encendió el Mundial mexicano. El delantero sonrió por su premio, el boxeador ya había sonreído por los goles y el país entero encontró en esa tarde una primera razón para creer con fuerza. El triunfo mexicano tuvo una narrativa perfecta porque apareció desde muy temprano un protagonista inesperadamente contundente. Quiñones no entró en el partido para acompañar la historia, entró para escribirla con un zurdazo emocional. En el minuto 8 cambió la respiración del estadio, y desde ahí México dejó de cargar ansiedad para empezar a manejar ventaja, ritmo y confianza. La presión alta fue una declaración de intenciones. México no esperó a que Sudáfrica se acomodara, fue a buscar el error, empujó la salida rival y obligó a los Bafana Bafana a vivir incómodos. Esa fue una de las claves del partido. El Tri no solo quiso ganar, quiso imponer desde el primer tramo una sensación de mando absoluto. Por eso el premio de la FIFA a Quiñones tuvo sentido desde cualquier ángulo. El delantero fue determinante en el marcador y también en la energía del equipo. Su gol abrió la puerta, pero su insistencia mantuvo a México encima del rival. En un debut mundialista, con la presión del país encima, respondió como responden los jugadores que entienden el momento. Canelo Álvarez le agregó al partido una capa simbólica imposible de separar de la tarde. No pateó una pelota, no bajó a competir, pero su presencia en el palco y luego en la entrega del premio conectó dos mundos. El boxeo y el fútbol se cruzaron en la misma celebración, unidos por una victoria mexicana que necesitaba rostros fuertes. La cámara lo buscó en los momentos precisos porque sus gestos contaban algo. La sonrisa tras el gol de Quiñones enseñó alivio, orgullo y disfrute. La sonrisa después del tanto de Raúl Jiménez mostró una alegría más abierta, porque el partido ya estaba encarrilado. Canelo terminó siendo un termómetro emocional de lo que vivía el estadio. Raúl Jiménez puso el capítulo más íntimo de la tarde. Su gol no solo cerró el marcador, también abrió una herida emocional frente a todos. Miró al cielo, levantó los brazos y lloró porque ese momento llevaba el nombre de su padre. La afición celebró el gol, pero también acompañó una dedicatoria que iba más allá del resultado. México terminó construyendo una tarde con todos los ingredientes de un inicio poderoso. Hubo un golpe temprano, un delantero elegido como mejor jugador, un goleador histórico acercándose a Chicharito Hernández y un campeón de boxeo entregando el premio sobre el césped. Para un debut mundialista, el relato no necesitó exageración, los hechos hablaron con una fuerza enorme.